Manual de reflejos primitivos por Robert Melillo, traducción de Rodrigo González. Una perspectiva actual sobre los reflejos primitivos. A lo largo de los años, mi trabajo de investigación se ha centrado en los reflejos primitivos y su relación con condiciones clínicas como el autismo y otras condiciones de salud neuroconductual, mental y física. Desarrollé este manual porque como la ciencia va en rápido desarrollo, los conceptos sobre los reflejos primitivos retenidos evolucionan continuamente. Mi comprensión personal de estos reflejos también ha aumentado en términos de responder preguntas como: ¿qué significa cuando estos reflejos son retenidos? ¿Cómo tiene esto un impacto en el cerebro? ¿Cuál es su asociación con los trastornos de neurodesarrollo, no solo en niños, sino también en personas de todas las edades? A lo largo de años de investigación he respondido estas y otras preguntas clave sobre los reflejos retenidos, y ahora creo que pueden ser uno de los primeros signos documentales de que hay un problema en el desarrollo del cerebro. Entonces, ¿qué significa esto? Este puede ser uno de los factores causales más importantes, si no el que más importe, en los trastornos neuroconductuales en todos los grupos de edad. También he llegado a creer que estos reflejos son un área de tratamiento objetivo clave, en la que podemos revertir y mejorar los retrasos en el desarrollo. Si no inhibimos o integramos completamente estos reflejos, afectará directamente la rapidez y eficacia con la que podemos cambiar el cerebro y el comportamiento. Un enfoque al tratamiento en evolución. Además de mi investigación, mi enfoque sobre cómo abordar estos reflejos ha evolucionado. Originalmente creado para niños con un funcionamiento superior, mi programa Brain Balance no estaba dirigido a niños con problemas graves ni a adultos. Pero a medida que mi trabajo creció para centrarse en los tipos más graves de problemas neurológicos en todos los grupos de edad, desarrollé Melillo Med. En el programa inicial me enfoqué en los ejercicios voluntarios como la forma principal de integrar o inhibir esos reflejos. Hasta el día de hoy, la mayoría de las personas que trabajan con reflejos continúan este enfoque. Intentan que el niño se someta a ejercicios que recrean el reflejo, con la creencia de que esto finalmente lo integrará. Algunas técnicas incluso hacen que los padres o el terapeuta muevan el niño a través de los ejercicios de forma pasiva. He usado estos ejercicios durante años, con gran éxito. Sin embargo, a medida que comencé a enfocar mi trabajo en casos más severos, observé cómo muchos pacientes no tenían control sobre su movimiento, con muy poca percepción sensorial y bajo tono muscular. La mayoría no hablaba y se resistía mucho a cualquier tipo de actividad majomando o era incapaz de entender qué hacer. Los reflejos primitivos retenidos fueron mucho más comunes y severos en esta población que en la población de mayor funcionamiento. Estos reflejos a menudo eran asimétricos, lo que significa que estaban más presentes en un lado del cuerpo y se conservaban más allá del año de edad o incluso en la edad adulta. Era importante que integráramos completamente estos reflejos con pacientes muy jóvenes o bajo funcionamiento de cualquier edad. Mi pregunta principal fue: ¿cuál es la mejor manera de lograr esto? Los cimientos de un nuevo método Melillo. Los ejercicios voluntarios o incluso los movimientos pasivos no iban a funcionar con esta población. Eso también se aplicaba a los bebés y niños pequeños, incluso dentro de una población con un funcionamiento superior. Necesitaba desarrollar un mejor entendimiento de lo que significaban estos reflejos retenidos y cómo podríamos abordarlos e integrarlos de la manera más consistente y eficiente. Desarrollé mi propio método para abordar estos reflejos en niños, adultos, niños muy pequeños y bebés con bajo funcionamiento. El principio básico: debemos enseñar activamente a los padres o cuidadores, así como a los médicos y terapeutas, cómo activar estos reflejos a través de la estimulación directa de alta frecuencia varias veces al día
con tratamientos hemisféricos. Así se sienten las bases de un nuevo método Melillo, uno que introduce un nuevo enfoque a estos reflejos y al cambio del cerebro. Una trayectoria de 25 años en reflejos primitivos. Mi comprensión de los reflejos primitivos en adultos ha crecido drásticamente en los últimos 25 años. Cuando me di cuenta por primera vez de que podrían estar presentes en adultos completamente desarrollados y de alto funcionamiento. En 1995 comencé a desarrollar un programa para ayudar a los niños en mi práctica con problemas de desarrollo. En mi investigación, me encontré con autores que discutían los reflejos retenidos en niños con diferentes tipos de discapacidades, lo que me pareció interesante, porque mis teorías sobre los orígenes de estos problemas de desarrollo se centraban en el movimiento temprano. Creía que los trastornos neuroconductuales se originaban a partir de problemas en el desarrollo sensoriomotor anormal, lo que resultaba en un desequilibrio cerebral que era la causa raíz de estos problemas. Los reflejos primitivos retenidos podrían ser una de las razones por las que el desarrollo sensoriomotor era anormal y uno de los factores que contribuyeron a estos desequilibrios. Sin embargo, al leer la investigación y los pocos artículos disponibles, nadie describió realmente, al menos de manera significativa, por qué se retuvieron los reflejos primitivos y cómo se relacionaron con varios problemas de desarrollo. Cuando comencé a incorporar pruebas para estos reflejos en pacientes infantiles, muchos de ellos los conservaron. Al leer la literatura tradicional de neurología pediátrica, noté que los médicos evaluaban varios reflejos primitivos comúnmente aceptados durante el examen típico de neurología pediátrica del primer año. Comencé a usar esas técnicas para probar los reflejos en los niños. Luego agregué métodos de prueba para niños mayores en mis evaluaciones. Se recomendaron ciertos ejercicios para cada reflejo que comencé a usar en mi práctica. Muy rápidamente vi resultados positivos en mis pacientes, especialmente en los casos más difíciles. Noté que muchos de esos reflejos eran asimétricos y ninguna literatura abordó esta observación. Solo en algunos artículos sobre niños con parálisis cerebral, los investigadores notaron que cuando un lado del cerebro estaba lesionado, puede haber reflejos ausentes o retenidos en un lado del cuerpo. Sin embargo, los niños con los que trabajaba no tenían lesiones cerebrales ni parálisis cerebral. ¿Qué significa esto? Un descubrimiento revolucionario. A finales de la década de 1990, comencé a impartir un curso sobre mi investigación y enfoque clínico de los trastornos neuroconductuales. Quería instruir a los médicos y terapeutas cómo probar los reflejos primitivos retenidos. Pero como los niños no estaban disponibles como sujetos de prueba, les pedí que se probaran entre sí. Los resultados fueron asombrosos. Un médico se me acercó y me dijo que parecía que su compañero tenía muchos, si no todos, de estos reflejos retenidos. Me sorprendió descubrir que tenía razón. Todos estaban presentes y mostraron algunos de los reflejos retenidos más fuertes que jamás había visto. Inmediatamente le pregunté a la joven doctora si sabía que todavía tenía estos reflejos y me dijo que no. Le pregunté si tenía alguna lesión cerebral que pudiera explicar esto de nuevo. No. Luego revisé una historia detallada con ella y supe que había experimentado una serie de retrasos importantes para gatear, caminar y especialmente hablar. También tuvo problemas con la escuela y la lectura y tenía dislexia, problemas digestivos crónicos, escoliosis leve, dolor de espalda, depresión y ansiedad. Pero también era extremadamente brillante. No solo era doctora, sino también una artista talentosa y una madre amorosa y compasiva. Después de realizar un examen completo de neurología funcional madurativa, quedó claro que tenía un déficit en el hemisferio izquierdo. Luego probé algo que nunca antes había hecho, una simple estimulación sensorial basada en hemisferios en el lado hipoactivo de su cerebro, solo para ver qué pasaba. Utilicé una simple luz intermitente en la esquina de su ojo derecho, así como un sonido de metrónomo con una nota de do en su oído derecho. Durante unos
30 segundos cada uno. La respiración de la joven doctora cambió repentinamente a respiraciones profundas y lentas. Todo su cuerpo pareció relajarse y dejó su ansiedad a un lado. Dijo que estaba desapareciendo esa ansiedad por primera vez en su vida. Después de esto, volvía a probar todos sus reflejos y se habían desvanecido por completo. No podía creerlo. Toda la audiencia se sentó en estado de shock, al igual que ella. Dijo que la ansiedad con la que había vivido toda su vida casi había desaparecido y notó cómo, por primera vez, podía presionar los dedos de los pies contra el suelo y sentirse conectada a la tierra. Antes de esta experiencia, ni siquiera me dio cuenta de notar que no podía hacerlo. Esto confirmó la relación entre los reflejos retenidos y un desequilibrio hemisférico. Sorprendido, dije en voz alta, me pregunto qué pasaría si estimulo el otro lado del cerebro, activando el lado más fuerte de su cerebro. Ella respondió, vamos a intentarlo. Usé el mismo procedimiento en el lado opuesto durante el mismo periodo de tiempo. A mitad de camino, su respiración y expresión facial comenzaron a cambiar. Y notó que su corazón latía más rápido y se sentía ansiosa. Cuando terminé, volví y revisé sus reflejos exactamente como lo había hecho antes, y habían regresado, tan fuertes como siempre. Con el apoyo de ella y de los compañeros médicos, estimulé el lado opuesto una vez más, dirigido hacia el hemisferio izquierdo e hipoactivo. Cuando volví a examinarla, los reflejos habían desaparecido y se sentía mucho mejor. En mi viaje en avión a casa, mi cabeza explotó con ideas y preguntas. ¿Qué significaba esto? ¿Cuál era la relación entre el desarrollo del cerebro, los reflejos retenidos y los desequilibrios hemisféricos? ¿Cómo podría usar este redescubrimiento de forma diagnóstica y en mi tratamiento para obtener resultados aún mejores? Pero mi mayor pregunta era, ¿cómo fue esto posible en un adulto de alto funcionamiento? ¿Y por qué no había visto a nadie en ninguna parte escribir sobre los reflejos retenidos en adultos? Cambió por completo mi perspectiva sobre la importancia y el impacto de los reflejos retenidos. Las secuelas. Seguí a la joven médico durante varios meses y los efectos de mi intervención en la clase no duraron mucho. Dijo que se sentía mejor, pero que estaba claro que necesitaba más tratamiento. Cada mes le proporcioné más ejercicios y ella recibió un tratamiento específico para el hemisferio. En 6 meses, los reflejos desaparecieron y dijo que era una mujer completamente diferente. Desde entonces, en cada una de mis clases y conferencias, notamos que al menos del 30 al 40% de los médicos y terapeutas de alto funcionamiento exhiben reflejos retenidos. Siempre hay un puñado con una experiencia similar a la de la joven médico, y todos ellos describen historias significativas de discapacidades y desafíos del desarrollo y son inusualmente dotados o excepcionales en varias habilidades, dependiendo de si crecieron con un retraso en el hemisferio derecho o izquierdo. Este descubrimiento confirmó mi creencia de que es más probable que se desarrollen desequilibrios entre los hemisferios en las personas más dotadas en ciertas redes o áreas de su lado del cerebro. Estos dones o talentos son rasgos familiares y no están relacionados con ninguna mutación o daño genético. Desde entonces he reproducido esto cientos de veces, con decenas de videos documentados con adultos de todo el mundo y he confirmado muchas de mis teorías. Primero, si los reflejos primitivos no se integran al año de edad, es posible que nunca se integren y afectarán el desarrollo del cerebro y el cuerpo de por vida. Según mi estimación, al menos el 50% de los adultos caminan con reflejos retenidos que todavía los afectan hoy, sin síntomas neurológicos claros o causa evidente. Esta puede ser la base detrás de muchos de sus problemas de por vida. Podemos abordar e inhibir estos reflejos a cualquier edad, lo que lleva a resultados que cambian la vida. Quizá aún más importante, la mayoría de los padres de los niños con los que trabajamos también demuestran reflejos retenidos similares o incluso exactamente iguales a los de sus hijos. A veces, si no eliminamos el reflejo en el padre,
no lo integramos en su hijo. Esto desafía la medicina convencional, que establece claramente que estos reflejos están presentes durante los primeros meses a un año y luego desaparecen, prácticamente nunca retenidos excepto en el caso de una lesión cerebral. Varios pediatras y neurólogos pediátricos han dicho lo mismo e incluso me han criticado en artículos afirmando que los reflejos primitivos retenidos son un mito, aunque la literatura científica establece claramente que entre el 8 y el 20% de la población normal, entre comillas, ha retenido los reflejos primitivos. Si hablo con otros especialistas que trabajan con adolescentes o adultos y me plantean la idea de que los reflejos primitivos retenidos, por lo general, no saben qué son y mucho menos los buscan como parte de sus exámenes. Siempre les digo que soy el principal experto en el mundo en reflejos primitivos en adultos, porque nadie más lo ha estudiado antes. De hecho, se les enseña a buscarlos, pero no se dan cuenta. Muchas de las evaluaciones de signos de lesión motora superior son en realidad pruebas de reflejos primitivos. Por ejemplo, el signo de Babinski es una prueba neurológica clásica de lesión en el cerebro o en el tracto piramidal cuando realizas un trazo en la planta y la parte exterior del pie. El dedo gordo del pie sube o retrocede y los otros dedos se abren en abanico. Todos en el campo médico conocen la prueba de Babinski. Sin embargo, como parte de mi investigación, revisamos el trabajo original de Joseph Babinski. En una de sus conferencias más conocidas hace más de 100 años, afirmó que el signo de Babinski podría observarse no solo en lesiones del tracto piramidal, sino también en la disfunción de este tracto. También notó que este reflejo estaba presente en niños en el primer o segundo año de vida y a veces en ancianos aparentemente sanos. Cuando 2 de los neurólogos más jóvenes de mi equipo de investigación vieron videos de adultos con reflejos primitivos en mis clases y leyeron los artículos que comentaban sobre los primeros trabajos de Babinski y lo que dijo, se sorprendieron. No habían aprendido nada de eso. Sabían que en la neurología pediátrica tradicional aprendieron a examinar estos reflejos, pero se les dijeron que desaparecían en el primer año. Tampoco tenían idea de que el signo de Babinski podría estar presente más allá del primer año en ausencia de cualquier lesión. Esta información y nuestra investigación los impactó tanto que ahora enseñan mi trabajo y nuestra investigación a sus residentes de neurología. Una vez que comenzaron a buscar reflejos en todos sus pacientes en el hospital, no podían creer lo que estaban viendo y lo común que era en todos los grupos de edad. Un nuevo estándar en medicina. Uno de los objetivos de nuestro equipo es crear un grupo estándar en medicina tradicional, psicología y psiquiatría, así como en educación. Creemos que realizar un examen no invasivo de 5 minutos para estos reflejos y luego enseñar al paciente, la familia o el terapeuta cómo remediarlo, lo cambiará todo. Actualmente estoy terminando un proyecto de doctorado en el que estamos realizando un estudio aleatorio controlado doble ciego en niños, adolescentes y adultos con autismo. A través de nuestra investigación demostraremos que los reflejos pueden conservarse más allá del año de edad e incluso durar hasta la edad adulta. También probaremos que están directamente relacionados con el desarrollo de desequilibrios hemisféricos que se relacionan con varios síntomas del autismo. Puede afectar el desarrollo del cerebro. Se puede utilizar para diagnóstico precoz y puede recomendarse en cualquier edad. Cuando se tratan, afectan significativamente la función cerebral y la conectividad en el cerebro. Comprender todo esto y trabajar con condiciones más severas me ha motivado a desarrollar una forma completamente nueva de tratar estos reflejos para que podamos remediarlo en cualquier persona, con cualquier condición y a cualquier edad. Los resultados son mejores que nunca y en pacientes con los que antes no habríamos podido trabajar o ayudar mucho. ¿Qué son los reflejos primitivos? Los humanos nacemos con reflejos motores y sensoriales básicos, lo que nos permite movernos, sentir e interactuar activamente con el mundo que nos rodea. Muchos de estos reflejos están presentes en el útero y permiten que el bebé inicie y lleve a cabo movimientos preprogramados específicos que ayudan a la supervivencia y el desarrollo.
Los bebés humanos son los más inmaduros de cualquier otro mamífero del planeta, por dos razones. Nuestro gran cerebro en relación con el tamaño de nuestro cuerpo y nuestros pequeños canales de parto debido a nuestra postura bípeda. Esto significa que el cerebro y la cabeza siguen siendo relativamente pequeños, lo que retrasa el crecimiento hasta que el bebé está fuera del útero. ¿Cómo sabe el bebé cuando está fuera del útero? Primero, los bebés son bombardeados con un aumento masivo de estímulos sensoriales ambientales como luz, sonido, olores, cambios de temperatura, gravedad, etc., rápidamente a nuestros entornos. Debido a que nuestros cerebros son tan inmaduros, los entornos en los que nos desarrollamos literalmente moldean nuestros cerebros para que se adapten mejor a estos entornos. Los seres humanos tienen algo conocido como genes dependientes de la experiencia, lo que significa que las experiencias sensoriales ambientales activan genes que responden a un estímulo sensorial particular, lo que hace que las células y redes cerebrales crezcan y se conecten entre sí. Se estima que el 85% de nuestros genes existentes ayudan a crecer y desarrollar las células del cerebro y promover la conectividad funcional entre las células, las redes y finalmente los dos hemisferios del cerebro. Aquí está la advertencia. Para iniciar el proceso de desarrollo del cerebro, el bebé necesita moverse, pero cuando nacen los bebés sus cerebros son tan inmaduros que prácticamente no tienen un control intencional de sus propios movimientos. Entonces, ¿cómo se mueven para iniciar el desarrollo del cerebro, involucrar sus sentidos y activar genes dependientes de la experiencia cuando no tienen control del movimiento voluntario? Y aquí entran los reflejos primitivos. ¿Cómo funcionan los reflejos primitivos? Los bebés nacen con varios reflejos primitivos que les permiten buscar y succionar, alimentarse, agarrarse a cosas, protegerse de caídas, reaccionar cuando se sorprenden o asustan y finalmente darse la vuelta, gatear sobre su vientre y luego en cuatro patas, jalarse para levantarse y caminar al año de edad. Estos reflejos les permiten moverse y activar sus sentidos y activan el crecimiento y desarrollo del cerebro durante el primer año. Al final de ese primer año, los reflejos deben inhibirse o integrarse y permitir que surjan los reflejos de nivel superior, llamados reflejos posturales, y en última instancia, un control voluntario total del movimiento. A veces, sin embargo, este proceso no va según lo planeado. Uno de los problemas con los genes y los cerebros adaptables es que también son sensibles y vulnerables a las influencias ambientales negativas o ausentes. De ahí viene la idea de los reflejos retenidos. En algunos bebés, aparentemente en números cada vez mayores, los reflejos no se integran cuando se supone que deben hacerlo, lo que genera impactos en el cerebro en desarrollo. Si no desaparecen o no se integran cuando se supone que deben hacerlo, mi investigación y la investigación de otros sugiere que es posible que nunca desaparezcan por sí solos. El famoso investigador Georgi Busacki, junto con Rodolfo Ginás, ha tenido una influencia increíble en mi trabajo. Mi interpretación del trabajo de Busacki es que todos nacemos con un sistema operativo básico en nuestro cerebro que controla funciones humanas como caminar y hablar. Para que este software se active, necesita una referencia, debe calibrarse para el mundo que lo rodea. Por ejemplo, cuando un bebé alcanza cierta etapa de desarrollo, puede iniciar un balbuceo aleatorio de sonidos y sílabas como ba, da, ma, etc. En un momento puede decir dada y su padre dice emocionado, sí, soy dada, dijo papá. El niño reacciona a esto sin saber realmente lo que pasó, pero ha preparado su software. Eventualmente, cuando esto sucede lo suficiente, el software se calibra y el bebé entiende que cuando dicen dada provocan una reacción. Luego pueden comenzar a decirlo por su cuenta, no solo al azar. Todos nosotros nacemos con este sistema operativo básico, pero debemos movernos para involucrar nuestros sentidos y calibrar el mundo que nos rodea. Aquí es donde entran los reflejos primitivos.
En el final del primer año, este software debe ser reemplazado por el software actualizado. Si los reflejos no desaparecen, el software anterior siempre se reproduce en segundo plano, corrompiendo y ralentizando el proceso en el sistema e impidiendo las actualizaciones adecuadas. Lo que esto significa para el tratamiento. No importa cómo lo miremos, los reflejos primitivos retenidos son reales e increíblemente importantes para el diagnóstico y el tratamiento. Siempre escuchamos sobre la importancia de la intervención temprana en los resultados del tratamiento. Los reflejos primitivos y los retrasos en los hitos son los dos marcadores más importantes que pueden decirnos que algo anda mal desde el principio. También es una de las cosas más seguras y sencillas que podemos hacer para intervenir y volver a poner el cerebro en marcha y posiblemente prevenir toda una vida de problemas. Mi objetivo es llevar esta información directamente a los padres para que puedan aprender y decidir por sí mismos qué es lo mejor para su hijo. Los padres saben instintivamente lo que está bien o mal para su hijo y quiero brindarles las herramientas para intervenir lo antes posible. Un estudio de caso. Un nacimiento de agua revelador. Un colega mío muy experimentado que ha asistido a cientos y cientos de partos dice que los principales pensadores del mundo creen que un parto no debería necesitar asistencia en absoluto. La madre y el niño deben actuar como una especie de equipo y nunca se debe tocar al bebé cuando sale. Compartió una experiencia cuando presenció y ayudó con un parto en el agua. El bebé se empujó hacia afuera del canal de parto, con la madre empujando para ayudar. El movimiento de lado a lado del galán espinal que convirtió que el bebé se empujara actuó como una especie de movimiento de natación en el agua. El bebé usó ese reflejo para nadar hacia el padre, que también estaba en el agua. También señaló que se supone que los bebés deben girar hacia la derecha a medida que bajan por el canal. Cuando nacen necesitan desconectarse de esa posición, pero algunos niños no se desenvuelven por completo. Esto puede establecer una asimetría del tono muscular y de la activación del reflejo primitivo, que puede desde el principio crear una especie de desequilibrio en la forma en la que el bebé se mueve, activa sus sentidos y desarrolla su cerebro. ¿Los bebés ayudan en sus propios partos? Se cree que los reflejos primitivos de los humanos ayudan a los bebés a asistir sus propios nacimientos. A medida que viajan a través del canal de parto, se supone que giran hacia la derecha y esencialmente torciéndose hacia abajo y hacia afuera. El reflejo tónico asimétrico del cuello parece ser un reflejo sensoriomotor perfecto para este tipo de movimiento. Cuando se gira la cabeza, el brazo y la pierna del lado del giro de la cabeza se extiende y el brazo y la pierna del lado opuesto se flexionan, creando un movimiento giratorio. Otro reflejo que puede ayudar es el reflejo de Galant, de la espina dorsal, diseñado para que el bebé se flexione literalmente hacia el lado donde se acaricia la parte interior de la espalda. Cuando el bebé roza el canal de parto y un lado de la columna vertebral y la columna se deslizan y comprimen, empujan hacia ese lado y baja por el canal de parto. Ese movimiento alterno parece ser muy útil para el proceso del parto y hace que el bebé sea un participante activo en su propio nacimiento. Estamos viviendo un aumento dramático en los reflejos retenidos en todos los grupos de edad, lo que está relacionado con un aumento dramático en los nacimientos por cesárea en todo el mundo. Los reflejos deben activarse inicialmente y usarse repetidamente hasta que se integren. Si no sucede al nacer, puede causar que los reflejos se prolonguen o que no se integren en absoluto. Principios básicos del método Melillo, enfoque a los reflejos primitivos. Todo comienza con una historia clínica desarrollada del paciente y un examen de neurología funcional del desarrollo. Si durante este examen encontramos reflejos primitivos retenidos juntos con otros retrasos madurativos y tono muscular básico, bajo o asimétrico, explicamos estos tres principios básicos a los pacientes, padres o cuidadores. Principio 1. Necesitamos integrar o inhibir estos reflejos. Principio 2.
Necesitamos estimular el lado subactivo, subdesarrollado del cerebro y disminuir la actividad en el lado hiperactivo. Principio 3. Necesitamos mejorar el tono muscular y la conexión del individuo con su propio cuerpo. La mayoría de estos pacientes han probado todos los tratamientos bajo el sol, pero no estas 3 cosas. Para obtener los mejores resultados, estas actividades deben realizarse en casa, así como en un centro o consulta. También deben hacerse correctamente. Reconocemos que no podemos pedir demasiado a los pacientes, sus padres o cuidadores para que no se sientan abrumados y se rindan. Mas no es necesariamente mejor. En su lugar debemos centrarnos en los 3 principios básicos, o todo lo que vaya más allá de estos principios puede ser una pérdida de tiempo y dinero. Cuando se trata de probar y estimular los reflejos primitivos, hemos aprendido: 1. La ubicación exacta del cuerpo donde estimulas el reflejo es crítico. 2. Se debe usar el nivel correcto de presión para probar o activar el reflejo. Si no se provoca la reacción del reflejo, no la inhibirá ni la integrará por completo, o tardará mucho más. Se debe estimular un componente sensoriotáctil o vestibular para iniciar los reflejos sensoriomotores, y hay una contracción motora en respuesta a este estímulo. A lo largo de los años, he visto diferentes enfoques para tratar de activar o estimular los reflejos, como el uso de láseres o puntos de acupuntura, que no activan los sentidos ni el sistema motor. En mi opinión, estos enfoques no funcionan bien porque en realidad no estimulan el reflejo. ¿Cómo probar los reflejos? Después de trabajar en este campo durante muchos años, he concluido que hay aproximadamente 40 reflejos primitivos identificados. En mi experiencia, si identificamos e integramos los reflejos más fundamentales, los demás seguirán. Los siguientes reflejos son los que tradicionalmente se incluyen en los exámenes de pediatría o neurología pediátrica de primer año. Creo que estos son los reflejos más importantes que deben evaluarse e integrarse en todos los grupos de edad. Reflejo de parálisis de miedo, reflejo tónico laberíntico, reflejo asimétrico del cuello, reflejo tónico simétrico del cuello, reflejo de Moro, reflejo de presión palmar, reflejo de búsqueda y succión, reflejo de hociqueo, reflejo de Babinski, reflejo espinal de Galant. Creo que la mayoría de estos reflejos proviene de las áreas inferiores del tronco encefálico, como la médula y el pons. En mi investigación y experiencia, no es necesario abordarlos en ningún orden en particular, a pesar de que otros afirman lo contrario. Aunque probar estos reflejos es relativamente simple y cualquiera puede aprenderlo, también es una habilidad que debe desarrollarse y perfeccionarse con la práctica. Debe aprender a aplicar el nivel correcto de presión exacta en el lugar correcto del cuerpo, o es posible que no obtenga una respuesta o que reciba una respuesta más baja de la que realmente está presente. Cuando probamos estos reflejos, los calificamos en una escala de 0 a 4. 0, reflejo completamente integrado. 1, reflejo retenido un 25%. 2, reflejo retenido un 50%. 3, reflejo retenido un 75%. 4, reflejo retenido un 100%. A medida que trabajamos para integrar estos reflejos, los números deben disminuir, con 0 como objetivo final. Incluso los reflejos del nivel 1 deben integrarse para que el cerebro pueda madurar por completo. A través de nuestro sistema podemos trazar el progreso a lo largo del tiempo. Los reflejos no se apagan de inmediato y pueden tardar 6 meses o más en integrarse por completo, por lo que si estamos haciendo funciona, desaparecerán gradualmente.